¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, programa de día viernes. Un viernes muy especial. Seguramente en tu barrio te estarás escuchando algunos tenues cacerolazos. Es que muchos vecinos de la ciudad de Buenos Aires, hay que ver si esto se extiende al resto del país, comenzaron a cacerolear en protesta porque hoy el Tribunal Oral Federal número 5 decidió que en la causa Otesur Los Sauces, Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, expresidenta de la Nación, y sus hijos Máximo y Florencia no tengan que ir a juicio oral por esa causa, en la cual yo solamente te cuento esto. El contador personal de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, comprometía muchísimo a Cristina, a sus hijos, declarando en contra y reconociendo haber lavado dinero de la corrupción pública. Bueno, hoy tenemos una gran entrevista para hablar de este tema, porque quien denunció en principio la causa, que luego se conformó, se conoció como Otesur Los Sauces, es Margarita Stolbizer, actualmente diputada electa de Juntos por el Cambio por la provincia de Buenos Aires. Vamos a estar hablando con ella en minutos nada más para ver qué significa para ellos, qué puede pasar. Atención que también hoy la Cámara de Casación se expidió al respecto y de alguna manera le dijo al Tribunal Oral Federal que no estaban dadas las condiciones para no realizar el juicio, dándole la razón al fiscal Diego Velasco, que deberá apelar a esa Cámara de Casación que hoy ya se pronunció con antelación. Final abierto, pero también vamos a hablar de algún tufillo a impunidad que hay en la Argentina desde hace 2 años, haciendo un recorrido de las distintas causas que afectaban a la actual vicepresidenta. Además vamos a hablar de economía, ¿no? Está muy latente todo el tema de las restricciones para el turismo internacional que se conocieron ayer. Leandro Dario lo contaba sobre la hora del programa. Bueno, hoy en las redes había mucha, pero mucha bronca por eso. Además se permitió una devaluación del dólar. Bueno, vamos a tener a un economista de la Universidad de Itela, que realizó un informe sobre el índice de confianza que tenemos los argentinos en la economía y en la prosperidad inmediata. Por lo tanto, va a ser muy interesante hablar con él sobre estos temas y la relación, no la macroeconomía, sino la relación de la gente con la economía en cuanto a la confianza diaria. Y además está Antonella con un gran informe también relacionado con la Cámara de Turismo, con los problemas que va a tener el turismo. Habló con un operador de turismo que buscamos todos los periodistas. Yo lo busqué en la radio, por ejemplo, y no lo conseguí. Bueno, Antonella lo consiguió en exclusiva para este programa y con él vamos a tener su palabra respecto a cómo el sector recibió esta mala noticia que de alguna manera afecta la venta de pasajes y paquetes al exterior. Bueno, de todo para contarte hasta las 23 horas aquí en el canal de la ciudad. Quédate. Pagar con tarjeta en cuotas es el único camino que tienen muchas familias argentinas. Han visto las cifras de toda esta semana, reactivación del consumo, del turismo interno. Para que se entiendan las consecuencias de esto, por ejemplo, hoy no hay cuotas para turismo nacional tampoco. En este momento las camas del sistema de salud están en una ocupación muy inferior, diría de lo más bajo desde que apareció la pandemia. Podía emerger una nueva cepa que pusiera en riesgo todo el avance en el mundo, no solo en Argentina. Esto es lo que se está viendo y se está analizando. Bien, te contaba, ahora en estos momentos en algunos puntos de la ciudad de Buenos Aires, frente a la casa de Cristina Kirchner, unos vecinos se agruparon a organizar un cacerolazo. En otros puntos de la ciudad se escuchan desde los balcones. Mucha gente tomó con mucha bronca esta decisión del Tribunal Oral Federal número 5 de señalar o fallar para que Cristina y sus hijos no vayan a juicio por la causa Otesur Los Sauces. Es sin duda, porque ya había sucedido con otras 2 causas que después vamos a hablar, memorándum con Irán, a futuro, pero esta es muy importante. Hoy me decía la abogada, la doctora Silvina Martínez, que en esta cosa Cristina no está enjuiciada, no estaba procesada en su rol de expresidenta, sino también como empresaria, donde su propio contador reconocía que se lavó dinero en esas empresas. Bueno, quien denunció esto, te lo decía cuando presentaba el programa, fue Margarita Stolbizer, una causa que después sumó otras denuncias y llegó a estas instancias. Bueno, ella tiene la amabilidad de charlar unos minutos con nosotros en Hoy Nos Toca. Margarita, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por atendernos. Gracias a ustedes, Daniel, buenas noches. Vos sabés que la idea era hablar un poco de política en general, provincia de Buenos Aires, la elección, pero entenderás que esta noticia cambió todo, ¿no? Cambió toda la agenda informativa y vos sos denunciante de esta causa. ¿Cómo te sentiste cuando te enteraste de esta decisión del Tribunal Federal Oral?
Bueno, siempre trato de poner en el equilibrio la indignación, que es lo que nos lleva a actuar, ¿no? Que la gente se indigne y salga a las calles me parece que es bueno. Yo creo que el resultado de la elección del mes pasado también fue una demostración de que la gente quiere decir basta, pero también hay que poner en el equilibrio de la indignación la necesidad de seguir luchando y trabajando por una Argentina más decente, porque de esto se trata, y seguir levantando las banderas de la igualdad de la ley, de la independencia de la justicia, porque no hay proyecto de país si no reivindicamos estas cuestiones. Hay algo que me parece importante aclarar, digamos, en medio de toda la desazón y la rabia que nos produce este fallo, es que no es una situación definitiva. Acá estamos obviamente muy expectantes con la posibilidad de que el fiscal Villar haga la apelación respecto de esta decisión del Tribunal Oral Federal 5 y que entonces la causa termine estando en la Cámara de Casación. Bueno, hoy la Cámara de Casación advirtió al Tribunal Oral Federal que tenía razón el fiscal. Exacto. Y que el juicio debería llevarse adelante. Claro, lo que intentó hacer la Cámara de Casación hoy con una resolución era rechazar un planteo que había presentado el abogado de Cristina Kirchner para evitar que la causa pasara a juicio oral. Porque no nos olvidemos que este mismo tribunal que dicta hoy el sobreseimiento, o sea, el cierre de la causa sin que se haya declarado ni la inocencia ni la culpabilidad, es el mismo tribunal que tiene planchada la causa desde hace más de 3 años. Claro. En realidad, debió haber iniciado este juicio oral hace 3 años, lo fue dilatando, nunca lo iniciaron, y entonces ahora, antes de iniciar, saca esta resolución caprichosa, amañada, por supuesto, y que yo creo sinceramente, Daniel, que esto también es la lectura de un resultado electoral y el fracaso de lo que fueron los 2 intentos de reforma judicial, que creo que en algún momento lo conversamos, sí. En medio de una pandemia que tenía a todos los argentinos angustiados por la enfermedad, los contagios, la falta de vacunas, la pérdida de empleo, la señora que nunca tuvo una palabra de condolencia para las víctimas del COVID, para los familiares de los muertos por el COVID, se entretuvo durante el año y medio en impulsar 2 reformas judiciales que eran parte de esta estrategia de impunidad a la que sumamos hoy esta decisión. Como esas 2 reformas fracasaron y el resultado de la elección pasada demuestra que ya no van a poder tener el número que no consiguieron ahora en diputados para avanzar con eso, bueno, obviamente que lo que han buscado es obtener ese resultado y esa estrategia de impunidad por el lado de una resolución judicial. Hay algo, un dato, Margarita, que se le puede explicar a los televidentes, que no es casual que hoy se haya expedido el Tribunal Oral Federal número 5, porque uno de sus miembros, cercano a Justicia Legítima, que es el doctor Grunberg, que forma parte de este tribunal, el martes lo deja este tribunal. Es decir, exactamente, era muy necesario que ese voto se haga público hoy, porque ya el martes no podía votar. Es un muy buen dato porque, como se sabe, la resolución sale por una mayoría de 2-1. Claro. Y el juez Grunberg terminaba de hacer, digamos, esa subrogancia justamente la semana que viene. Así que era prácticamente el último día que podían dictar esa resolución. Hay un tema, Margarita, que me gustaría conversar. Yo sé que es jurídico, pero para que la gente pueda entender cómo se pueden plantear los distintos escenarios. Si el fiscal apela, suponemos que va a apelar porque ya se expidió el fiscal que el juicio debería realizarse ante Cámara de Casación, de acuerdo a lo que dijo la Cámara de Casación hoy, seguramente, o uno cree, que van a indicar que el juicio se tenga que llevar adelante. Ahora te pregunto, este Tribunal Oral Federal ya dijo que no había razones para llevar adelante el juicio. Y si después le piden que haga el juicio, es como que ya tiene un sesgo marcado. ¿Podrá cambiar el tribunal? ¿Casación podrá pedir que la causa la tome otro tribunal? Es posible, eso lo tendría que determinar la Cámara en todo caso. No nos olvidemos que la composición del tribunal podría no ser la misma, ya porque Grunberg no va a estar y tampoco se sabe qué es lo que pasa con los otros. Por lo tanto, no sé de qué manera esto puede ser resuelto por la Cámara. No aventuraría en este sentido ninguna opinión definitiva sobre qué es lo que va a hacer. Lo importante es saber y reconocer que la causa no está
terminantemente cerrada con esta decisión, que es una decisión, yo creo que no hay calificativos, vergonzosa, escandalosa. Son las cuestiones que se pagan después cuando la Argentina pierde su lugar en el mundo, pierde credibilidad, pierde inversiones, pierde empleo, caemos en la pobreza, porque la independencia de la justicia es un requisito para las relaciones institucionales en el mundo. Es imposible pretender que funcione la economía si no hay independencia del Poder Judicial, porque cualquier inversor lo que busca es tener la garantía de que sus derechos van a ser amparados, ¿no? Y que nadie le va a cambiar las reglas de juego. Por eso la Argentina se ha vuelto cada vez más imprevisible, por supuesto. Pero esto es algo que desde que llegaron al gobierno, y a mí no me gusta nunca desresponsabilizar al presidente. El presidente no es inocente frente a una estrategia que sea solo de la vice. No, el presidente ha sido un instrumento, sin ninguna duda, para llevar adelante esta estrategia de impunidad de la que también él es parte. Cuando se hizo el acuerdo del Frente de Todos, muchos dirigentes de Juntos por el Cambio decían que el acuerdo entre Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa encerraba un proyecto o un programa de impunidad para la vicepresidenta, para la expresidenta. ¿Coincidís con eso? ¿Que esto estaba arreglado de antemano? En realidad yo lo ubico más que en el acuerdo del Frente, en el momento en que Cristina pone a Alberto en el lugar de candidato a presidente, porque recordemos eso, que en un hecho absolutamente sin precedentes, ni en la historia ni en ningún lugar del mundo, un vicepresidente designa quién va a ser el candidato a presidente. No existe esto. En ese acto y en ese momento, cuando ella tiene la conversación con él, que la lleva a la candidatura, esos son los condicionamientos que ella pone en esa candidatura, digamos. Claro. No sé si forma parte después del acuerdo o no, pero no tengo duda que eso existe desde el nacimiento de Alberto como candidato. Leandro. Margarita, si no hay independencia judicial, como dice usted en referencia al Tribunal Oral Federal número 5, ¿no le parece una mala idea impulsar el proyecto de ley de ficha limpia, que es lo que está pidiendo la oposición? No, al contrario, en realidad yo adhiero absolutamente al de ficha limpia, aun cuando creo que habría que ir un poco más allá, porque el de ficha limpia lo que plantea es que un funcionario con condena no podría volver a ser candidato. Yo sería mucho más exigente cuando lo que está en juego es, o de quien estamos hablando, es un funcionario público que a mi juicio debería ser suficiente que tuviera procesamiento por delitos cometidos en el ejercicio de su función, procesamientos como en estas causas, confirmados por la doble instancia. En este caso hay más de 2 instancias incluso que han confirmado. Para mí en esos casos no debería ser, porque además, y esto tiene mucho que ver con cómo tratan estas cuestiones los pactos, los tratados de derechos humanos a nivel internacional, me refiero, y en todos los casos lo que se exige siempre, porque esto hace al principio de legalidad, es el doble conforme, la doble instancia de confirmación, tanto para procesamientos como para condenas, por supuesto. Y Margarita, en la Argentina esto nunca rigió y por eso tuvimos a Menem, que terminó muriéndose sin haber recibido nunca una condena definitiva. ¿Y usted cree que el Tribunal Oral Federal número 5, que es el que emitió este fallo, es un caso aislado de independencia judicial o es algo extendido en todo el Poder Judicial? Ni una cosa ni la otra, ni es un caso aislado ni está extendido en todo el Poder Judicial. No es buena la generalización. En el Poder Judicial, como en el periodismo y en la política, hay gente que trabaja muy bien y muy honestamente y hay otros que están en el límite del delito, en realidad. Esto es lamentablemente así. Y a veces la política quiere como desligarse de estas cuestiones y decir, no, la corrupción es un problema de la justicia y los malos jueces son un problema de la justicia. Y entonces parece que los políticos no tuviéramos nada que hacer. Y yo estoy convencida que los primeros mensajes de ejemplaridad en términos de decencia, de honestidad pública, tiene que darnos la política, porque nosotros somos los que salimos del sentido o del ejercicio de la representación y del voto y el apoyo popular. Entonces me parece que son los principales y acá meto este tema que para mí es central. En la Argentina no vamos a resolver los problemas de la pobreza, del empleo ni de la inseguridad
si no empezamos por reconstruir moralmente una nación que está herida tremendamente en sus cimientos y en sus bases morales. Margarita, te llevo de vuelta a la causa Otesur Los Sauces. ¿Por qué? Muchos colegas míos, periodistas que siguen la agenda judicial, que han seguido la marcha de las distintas causas que afectan a la expresidenta, siempre dicen, la causa Otesur Los Sauces es la causa que más pruebas tiene en contra de Cristina Kirchner, mucho más que las otras, que pueden tener algún tipo de interpretación política. Causa el memorándum con Irán, ¿no? Que uno podría hasta conceder que tiene alguna interpretación política. Pero en Otesur Los Sauces hay pruebas comprobadas. ¿Por qué es esto? ¿O si esto es así? Eso es absolutamente así y no es una causa que pueda leerse desde intereses u opiniones políticas, como pueden ser las otras. Acá lo que hay son delitos que efectivamente se cometieron y pruebas que demuestran eso. Cuando yo inicié esa denuncia, si ustedes leen el fallo de hoy, el fallo comienza diciendo esta causa se inicia en noviembre del 2014 por la denuncia de la diputada Margarita Stolbizer. Cuando yo comienzo con esto, lo que a mí me despertó interés fue justamente mirar en la declaración jurada de Cristina Kirchner, que fue lo que yo tuve a la vista para iniciar la investigación esa junto con Silvina Martínez, fue la aparición, ya no, porque todos hablaban en aquel momento del patrimonio, de la dimensión que tenía el patrimonio de Cristina y de Néstor Kirchner. Y nosotros empezamos a mirar las sociedades que componían ese patrimonio. Entonces encontramos esa Otesur y a nosotros nos generó la curiosidad, bueno, a ver de qué se ocupa esta sociedad, qué hace, quiénes la integran. Y entonces fuimos a la Inspección de Justicia a averiguar y ahí nos damos cuenta, nos enteramos que la sociedad de la presidenta de la Nación, año 2014, era una sociedad que no presentaba balances, no pagaba las tasas, los impuestos, no actualizaba el directorio y tenía un domicilio falso. Entonces, al ver una sociedad tan irregular, eso que fue lo primero que nosotros denunciamos. Lo primero que denunciamos fue eso y a los funcionarios de la Administración de Justicia que nada hacían frente a esa situación. Entonces empezamos a investigar qué hay detrás de una sociedad tan irregular. Y ahí aparecen las contrataciones de los hoteles que manejaba una sociedad de Lázaro Báez. En la de Los Sauces es muy parecida, pero lo que se utilizaba para lavar el dinero eran alquileres. ¿Y quiénes eran los que pagaban, los que le pagaban a Cristina Kirchner? En una, como dije en Otesur, eran las sociedades de Lázaro Báez. En la otra, además de la sociedad de Lázaro Báez, eran las sociedades de Cristóbal López y de Fabián de Sousa. Evidentemente personas que no tenían ninguna necesidad de alquilar inmuebles porque les sobraban los inmuebles a ellos. Pero fíjate que no debe haber muchas causas de corrupción, de pago de coimas, que sean tan explícitas como esas, donde el empresario que recibe los beneficios que le otorga la presidenta de la Nación, porque ellos habían sido todos beneficiarios de contratos multimillonarios, los mismos le devuelven a la que le da los contratos sumas millonarias en realidad. Es tan claro, y ella incluso reconoció eso en un momento diciendo, bueno, ¿y qué tiene de malo? La jefa del Estado haciendo negocios particulares como socios con los empresarios contratistas del Estado. Bueno, también le podés agregar la inmoralidad de que una empresa del Estado como Aerolíneas Argentina alquilara los hoteles del Calafate de manera inflada, porque la cantidad de habitaciones que alquilaba Aerolíneas no eran las que se necesitaban. Y habiendo otros hoteles en Calafate, porque es justo lo que le pertenecían a la presidenta, ¿no? Era el otro dato que te iba a pasar, porque además de esta causa hay muchas otras causas que nosotros iniciamos, la de Aerolínea yo también la inicié, y que demostraban claramente, yo digo, porque hasta a veces me da la impresión que hay algunas cuestiones patológicas, ¿no? Esa avaricia, esa codicia, esa necesidad de cómo vas a ir a hacer como jefa del Estado negocios con la empresa del Estado de los aviones para que contraten tu hotel. Son cosas que no se pueden explicar si no es desde una codicia realmente patológica, ¿no? Así es. ¿Antonella?
Margarita, acaba de mencionar a los inmuebles y lo vinculo a algo que usted mencionó porque considero que no solamente hay que poner el foco en los que menos tienen, sino también en los que más tienen, y por eso propuso impulsar una ley integral de vivienda para los ricos. ¿De qué se trata esta ley? Sí, gracias por la pregunta para aclarar esto. Primero, no es una ley para eso. Seguramente mi expresión no fue correcta, pero yo hablé de una ley sobre el tema de la vivienda, una ley, un proyecto de ley en general, como hay en otros países. Hay países donde se habla de viviendas económicas, viviendas confortables y viviendas suntuarias. Tal vez yo debía haber usado esa expresión, digamos, en lugar de decir viviendas de los ricos. Y justamente lo que planteo es que debería tratarse en una ley integral tanto lo que hace al crédito hipotecario, a la vivienda social, a los servicios de infraestructura, porque a veces se habla de viviendas y no se habla de las condiciones indignas en que la gente vive sin cloacas y sin agua potable. El tema de los alquileres, una de las propuestas que nosotros teníamos era que el Estado le sirva de garante a aquellas personas que todos sabemos perfectamente terminan pagando a alguien para que les salga de garantía. Sí, son una de las principales trabas a la hora de alquilar. Claro. Y después incorporar la cuestión del medio ambiente, la defensa del hábitat. Y este es uno de los puntos clave donde lo que nosotros planteamos es por qué razón alguien que tiene recursos económicos no se le puede exigir que haga una inversión, por ejemplo, con paneles solares para ir generando una energía limpia. Todos sabemos que esto es muy caro y no estaría de más que aquellas personas que pueden hacerlo vayan generando energías renovables, limpias, que obviamente protegen el medio ambiente, protegen los recursos naturales, los preservan para las generaciones futuras y me parece que no está de más que se pueda hacer. Pero insisto, hablé de una ley de tipo integral que debería contemplar esto, entendiendo que el problema de la vivienda en todos estos conceptos es uno de los problemas más graves que afectan a los argentinos. Margarita, seguramente, bueno, como pasa en todas las coaliciones, Juntos por el Cambio pasó desde un principio, aún cuando gobernaban, cuando eran Cambiemos, hay distintas miradas, ¿no? Vos has marcado alguna diferencia con el expresidente Mauricio Macri, otros han marcado diferencias con algunos sectores del radicalismo. Te has pronunciado a favor de que Facundo Manes pueda ser uno de los candidatos a presidente en el 2023. Diferencias políticas va a haber y está bien, ¿no? Que exista. Ahora habló Carrió, también señaló algo de eso. Pero respecto a este tema, respecto al tema de la lucha contra la corrupción, ¿pensás que hay como unanimidad y hay uniformidad de criterio dentro de todo el espectro y las fuerzas políticas que conforman Juntos por el Cambio? Bueno, debería haberlo, porque yo creo que la coalición puede tener una diversidad en su composición, de hecho la tiene, podemos tener miradas distintas. De todos modos, estas diferencias tienen que saldarse en estos 2 años para suscribir un programa común de gobierno. O sea, lo que no se puede es llegar al gobierno manteniendo diferencias en ninguno de todos estos puntos. Ahora, más allá de lo que termine siendo un programa de gobierno acordado como base de la coalición, pues la coalición no se puede armar solo para ganar elecciones. La coalición tiene sentido si realmente demostramos que tenemos un programa de gobierno para gobernar y hacerlo bien. Ahora, por fuera de ese programa de gobierno, que tiene que ser la base de sustentación de la coalición, hay una cantidad de principios y de valores que creo que son las cuestiones que no entran solamente en un programa de gobierno. El programa tiene políticas de transparencia, de anticorrupción, todo lo que quieran, pero hay una cuestión de valores que me parece que es lo que está por sobre cualquier otra diferencia o divergencia, ¿no? Y una aclaración, Daniel, que aprovecho que vos lo planteás, que me gusta hacer, porque yo veo que por ahí se dicen cosas y se agrandan algunas cosas y se utilizan para atacar. Me parece primero que no es bueno la descalificación a través del insulto de alguien que piensa distinto. La democracia es justamente respetarnos en la diversidad de nuestro pensamiento y me parece que estamos a veces en esos límites. A mí no me ha gustado cuando Milei sale a insultar a Larreta, por ejemplo. Sí. Y me parece mal y cuestiono a muchos de la misma coalición, hasta del mismo partido, que no han salido a frenarlo. Entonces yo no tengo ningún problema con Macri, digamos, pero lo que he dicho es que no le hace bien a la coalición que en medio de la campaña electoral
Macri se junte con Milei y diga que tiene muchas cosas en común, cuando es el hombre que insultó a nada menos que al jefe de gobierno, uno de los líderes de la coalición, como lo ha hecho. Y Claro. siento que no le hace bien, porque además le terminamos haciendo el juego, o se le termina haciendo el juego al propio gobierno, que le encanta tener a Macri en la vereda enfrente. Margarita, Pero claro, la no última... tengo ningún problema y lo respeto mucho en su condición de expresidente, ¿eh? No, bueno, yo me imagino que cualquier expresidente suma en cualquier coalición opositora. Cristina en Frente de Todos y Macri acá, por la experiencia de haber estado ni más ni menos sentado en el sillón de Rivadavia tantos años. Te quiero preguntar la Pobre última... Macri, tampoco lo pongas en el mismo lugar que Cristina. No, no lo pongo, digo, cada uno aporta a su gente, a su espacio político. Margarita, la última y breve. Me imagino que de dónde venís vos, cómo pensaste, de acuerdo a tu carrera, Horacio Rodríguez Larreta dijo ayer en la Fundación Pensar, hay que hacer crecer, junto por el cambio tiene que crecer más, tiene que ensancharse más. ¿Te gustaría que se acercaran algunos referentes, por ejemplo, del Frente Progresista Santafesino? Y me refiero a Pablo Hapkin, el intendente de Rosario. Por supuesto, Daniel. Yo coincido totalmente. Primero, creo que el buen resultado que se obtuvo en estas elecciones tiene que ver con la decisión de ampliarse. En nuestro caso, de la mano de Facundo y nosotros también, que nos consideramos nuevos dentro de esta coalición. Y creo que lo que plantea Larreta, que es la posibilidad de una amplitud, a nuestro juicio tendría que ir por ese lado. Pablo Hapkin, de la misma manera que el Partido Socialista, deben ser socios estratégicos, con sus diferencias, porque no se trata de sumarse, la unidad no es uniformidad, claro. Es realmente poder plantear un plan y un programa de gobierno común desde las distintas miradas que cada cual tenemos. Y a mí particularmente me gustaría que esos fueran los sectores a partir de los cuales se ampliara la coalición. Margarita, gracias por este contacto con el canal de la ciudad. Gracias a ustedes. Hasta muy amable, gracias. Bueno, vamos a ir a un breve corte. A la vuelta, economía. Restricciones al turismo, restricciones en la compra de dólares, un cepo al turismo, le llaman algunos, el índice de confianza, importante esto, el índice de confianza de la sociedad en el consumo, en la economía, con un economista de la Universidad de Itela. Ya volvemos. Segundo bloque de Hoy Nos Toca. Siguen los cacerolazos en algunos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. No son masivos, pero están, las protestas por este sobreseimiento, esta decisión que tomó el Tribunal Oral Federal, lo hablamos con Margarita Stolbizer, renunciante de la causa, de sacar o evitar el juicio para Cristina Kirchner y sus hijos. Pero nos metemos en la economía, otro de los temas acuciantes que diariamente afecta a la Argentina. Está con nosotros Sebastián Auguste, que es profesor de la Universidad de Itela y director del Centro de Investigación en Finanzas, que acaban de presentar un índice de confianza al consumidor que bajó. Pero, ¿cómo te va primero, Sebastián? Bien, muy bien. Bienvenido. Todo bien, por suerte. Con confianza. Sí. Con confianza. Gracias por estar con nosotros, Sebastián. Primero, ¿qué es un índice de confianza del consumidor? Bueno, ¿para qué sirve? Se construye con preguntas a personas, a los consumidores, y sirve para medir el optimismo o pesimismo que tienen las personas respecto a la situación económica futura. Se mide con 3 pilares. Uno es la situación económica personal, cómo estás y cómo te ves a futuro. Otra es la macro, cómo ves la macroeconomía argentina a futuro. Y la tercera es la compra de bienes durables e inmuebles, que si vos pensás que es un buen momento de compra, estás pensando que está barato respecto al precio futuro, y eso te daría un indicio de que estás esperando que la cosa ¿Pero los funcione encuestados mejor. están segmentados por posición socioeconómica? También, nosotros presentamos resultados por regionales, por posición socioeconómica y también apertura a estos subíndices que te muestran, por ejemplo, Porque vos decías... no todos tienen posibilidad de planificar un consumo o la adquisición de una propiedad, por ejemplo, ¿no? No, pero un bien durable sí. Bien durable, sí. Te preguntas si es un buen momento, no si vas a comprar o no. Claro. ¿Qué pensás vos? Si vos decís que es un buen momento, pensás que está barato respecto al futuro o las condiciones de compra son adecuadas. Puede ser a veces que, porque es una hora 12, una hora 24, decís, bueno, es buen momento para comprar, capaz que mañana lo sacan. Entonces eso es lo que a vos te motiva a pensar que es un buen momento de compra. ¿Y cómo les dio? Bueno, de esos 3 índices, como dijiste, el agregado de una caída de 1.3 y estabas a niveles todavía debajo de prepandemia. Algo subió allá por julio y agosto, venía mal el índice de confianza. Julio y agosto, muy asociado con la campaña de vacunación, previo a las PASO, una mejora muy fuerte, en 2 meses más del 9%, que eso hacía mucho no se veía. Pero después de la PASO no hubo un repunte en la confianza del consumidor y otra vez está cayendo y cayó este mes. Cuando ves la caída, por subíndices vas a ver que en lo que es situación personal hay una leve caída,
En lo que es la macro hay una caída más fuerte, o sea, no hay buenas perspectivas macroeconómicas. Y el tercer punto, que es compra de bienes durables, es el que te viene salvando un poco el índice, porque ahí subió. O sea, y eso pasó en toda la pandemia. La gente considera que está barato para comprar ese tipo de bienes. Pero bueno, también, como te decía antes, tomarlo entre comillas porque te puede decir muchas cosas, esa parte del índice. Sebastián, el estimador de actividad económica que mide el INDEC está dando en crecimiento. De hecho, el último dato, el de septiembre, fue bueno. Y el gobierno siempre muestra eso, muestra la recuperación de la industria, bueno, distintos índices que dicen la economía está en reactivación o por lo menos rebotando de la pandemia. ¿Por qué la percepción de la gente, sin embargo, es mala sobre la economía o es pesimista? Bueno, siempre estás rebotando respecto a una mala base, ¿no? Entonces yo me dice pelota, caí un montón, estoy recuperando, eso no quiere decir que estás bien, digamos. Y lo que mide la confianza en los consumidores es la perspectiva a largo plazo, a mediano y largo plazo de la situación macroeconómica. De hecho, cuando vos mirás, la gente es mucho más pesimista en el largo que en el corto, y eso te está diciendo algo. Ahora, si el gobierno me prohíbe, por ejemplo, la resolución polémica de ayer, comprar paquetes turísticos al exterior en cuotas con tarjeta de crédito. Si el gobierno tiene un cepo ya al dólar, te hace sentir que también te pone un cepo al turismo hacia el exterior. Las propias decisiones del gobierno, que a lo mejor son necesarias porque están raspando la olla, porque quedan poca reserva, pero te generan desconfianza también. Digo, en el humor social no te hacen pensar que las cosas están funcionando bien. No, sí, claro que sí. Y vos nosotros medimos otra cosa que es el índice de confianza del gobierno, que digamos, no lo mide la Escuela de Negocios, pero la mide la ITELA, y ves que no siempre van de la mano. Por ejemplo, en julio y agosto mejoraba la confianza del consumidor, pero caía la confianza del gobierno. Entonces, no van de la mano, te dicen la misma cosa, ¿no? Y este mes dio caída a las dos cosas. Esta medición es previa a las elecciones, antes del 15, con lo cual no sabemos cómo va a impactar el efecto de las elecciones en la confianza tanto del consumidor como del gobierno, que ahora vienen de la mano, van en la misma dirección, cayendo las dos. Sebastián, el gobierno argumentó públicamente y también en privado de que esta medida de restringir las cuotas con tarjeta de crédito para pasajes y para servicios turísticos era porque se trataba de un subsidio a consumos en dólares. Sin embargo, hay otro subsidio muy grande en la economía, que es el importador, que trae con el tipo de cambio oficial con respecto al exportador. Sí. ¿Por qué hay otros subsidios que el gobierno no toca? ¿Y por qué justifica eso? No, es una decisión política, donde, a ver, claramente es un problema de dólares acuciante, te faltan dólares. Y tenés una balanza de turismo negativa, hacia Argentina, digamos, se van más dólares los que vienen. Y eso ha sido medio crónico en Argentina en los últimos años. Y decidió cortar por ahí, tal vez bajo el presupuesto o la suposición de que quien viaja es alguien de clase media alta. En cambio, cuando vos cortás importaciones, más Argentina que está importando, digamos, no tanto bienes de consumo final, pero muchos insumos intermedios, afectás la economía. La actividad económica. La actividad económica. Y el turismo tal vez podés canalizarlo localmente y eso puede ser una mejora para la economía local. Pero eso yo creo que lo discuto un poquito, lo de que el que viaja al exterior es de clase media alta. Porque, no digo que sea así, digo que puede empezar que sea así. Claro, pero puede empezar y creo que es cerrado, porque la verdad que una persona de clase media alta puede pagar cash un pasaje al exterior y otro al exterior porque debe tener sus recursos para, si quiere hacerlo, lo puede hacer. Sí. Al que afectan es al de clase media baja, el que necesita la financiación para poder ir a Brasil, a Uruguay. Incluso te digo, esta medida va a afectar mucho a la gente que tiene, por ejemplo, ahora para la fiesta, viajar a países limítrofes, a Paraguay, a Bolivia, a Perú, a Chile, porque tiene familiares y hay mucho intercambio de eso. Igual son medidas hiper cortoplacistas, porque ponle que sea efectiva. Que a mí, que iba a sacar un pasaje en cuotas, no lo saco hoy. Sí. Ya el año que viene me ordeno, ahorro antes y lo hago. O sea, en el fondo te afecta, es muy cortoplacista, es para tapar el agujero al fin de año. Básicamente es eso nada más. Y esto también nos genera que al no dejar salir argentinos, tampoco se permite la entrada de extranjeros porque básicamente la ocupación hotelera va a estar de tope. Claro. Y tampoco va a haber espacio para, entonces no van a ingresar divisas, no va a haber movimiento por ese lado. Sí, el turista que viene de afuera por ahí no... Esto que dice Antonella lo planteó hoy Hernán Lombardi, que además es un hombre ligado a la industria del turismo, aparte de ser dirigente político, y planteaba esto, que es una medida que te frena el ingreso de turistas extranjeros que traen divisas frescas al país. Igual en el contexto puntual, lo que está pasando ahora, vos ves hoy con la nueva cepa sudafricana y el temor que hay, las acciones de las empresas de aerolíneas como la United cayó 10%. O sea, no sé si hay una buena perspectiva para el turismo hoy
europeos que vengan acá, el que viene acá, el turista que te gasta plata, básicamente es europeo, Estados Unidos, y eso no sé si va a Y quizás nos motiva que estamos en una mejor situación a nivel pandemia. Estamos mejor, pero ellos no están bien. Claro. Y no sé si va a haber tanto flujo. Pero Argentina siempre tuvo, cuando tuvimos un dólar barato, que tuvimos la posibilidad de recibir extranjeros, más allá de los cruceros y los europeos, vos tenías mucha gente que venía de Brasil y de Chile a consumir. Con una moneda más fuerte que el peso, venían a consumir. Sí. Ese es el grosso. A esa gente también de alguna manera le estás cortando. Pero esa gente, no sé si, habría que ver bien los números, pero yo no creo que compita mucho con el turismo doméstico, porque esa gente viene a Buenos Aires. Acá hay hoteles vacíos por todos lados. Sí, no y vos sé, te vas a la costa, había te vuelos vas a directos otro a Bariloche, a Cataratas, Sí, había avanzado sí, mucho sí. con eso. Pero ese San turismo Pablo. de compra es Buenos Aires, básicamente. Entonces digo, eso no lo estás restringiendo, porque los hoteles de Buenos Aires, uno hace turismo en Buenos Aires. Pocos vienen acá a Capital en verano a tener 40 grados en microcentro. Entonces, si quiere venir alguien de afuera, bienvenido, hay espacio ahí. Yo creo que ahí no tenés tanto de ese efecto de desplazamiento que vos decías. Y tampoco el turismo extranjero se va a ir a Pinamar, a Mar del Plata. Yo lo veo con una medida de muy corto plazo, que te va a ahorrar algunos dólares, porque algunas personas que iban a comprar, que no compraron con tarjetas, hoy no lo van a hacer. A mediano plazo no tiene un efecro. ¿Y la otra medida que se conoció hoy, de obligar a los bancos a vender dólares al central? Es otro tirón de fin de año, para ya viene el fin de año, o sea, es algo cortoplacista totalmente. Les obligás a vender dólares, eso te descomprime un poquito el dólar hoy y nada más. Pero no, te seguís quedando, el problema está todavía. Vos, Lea, que sos también conocedor de la agenda económica, a los bancos también les genera un problema. Sí. Si los obligan a vender sus propias reservas al central. Sí. Al banco lo descalzás de monedas, le generás un daño a los bancos. Y eso se ha usado muchas veces en la historia argentina. Se ha obligado a los bancos a liquidar dólares. No es la primera vez que lo hacemos. Ahora, Sebastián, el problema que está teniendo el Banco Central es que estos meses, estacionalmente, son meses más de venta de divisa del Banco Central que de compra, por lo menos hasta abril, que vuelva a la cosecha gruesa. Sí. ¿Vos creés que siendo un acuerdo en el FMI, el gobierno llega a la cosecha gruesa con las reservas que hay en el Banco Central? Yo creo que no. Y yo creo que Argentina, si vos pensás nuestra historia, ¿cuándo fueron los grandes sustos de Argentina? Nunca en diciembre. Siempre trataba de llegar a enero. Entonces, si bueno, la elaboración de Kicillof fue en enero. Sí, todo es enero. O sea, que yo no creo que lleguemos a abril, va a llegar antes. Claro. ¿Vos crees entonces que diciembre... Es para pasar diciembre todo esto. ¿Todo esto va a pasar en diciembre? Va a pasar diciembre. Si va a pasar algo, va a pasar en enero, no en diciembre. Están haciendo todo para llegar a enero. Para llegar a enero. Sí. En enero estamos todos de vacaciones y ahí te vas a sorprender. ¿Diciembre por alguna cuestión económica o por una cuestión La simbólica? tradición argentina. Por la tradición argentina. Sí. Bueno. Fíjate hasta de la Rúa le pasó lo mismo. Y este diciembre se cumplen 20 años del 2001, con lo cual... Es muy simbólico. Muy simbólico también. Es muy simbólico. Pero hay otro dato que este enero, a diferencia del enero en realidad, el enero del año que viene, a diferencia de este enero, no tenés el impuesto a las grandes fortunas, que fue un ingreso de dólares, con lo cual tenés otro ingreso menos de dólares para afrontar el verano. Sí, lo pueden pagar en pesos algunos, así que no necesariamente en dólares, pero sí. Bueno, ¿cómo ves vos el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Digamos, en líneas generales, el otro día estuvo un economista con nosotros, ¿cómo era? Andrés Borestein. Andrés Borestein. Sí. Muy interesante, que nos plantea los 4 o 5 requisitos que nos va a pedir el FMI a la Argentina, que algunos de ellos parecían muy lejanos para que Argentina los pueda cumplir, ¿no? Acuerdo político, programa de pagos, dejar de pisar las tarifas, hay un montón de cuestiones. Y yo creo que pasan los días y es algo que no se resuelve de un día para otro y el vencimiento grande lo tenemos en marzo. Sí. No, el fondo se va a poner duro, o sea, tiene todas las condiciones para ponerse duro. Una elección que le fue adversa al gobierno, eso le da más fortaleza al fondo para poner sus puntos. Generalmente el fondo que te hace no te obliga, te dice que yo te pido a vos que tengas consistencia macroeconómica, no te pide demasiado. Armala como vos quieras, te dan cierto grado de libertad. No es que te baja en línea en todos los detalles. Entonces, el gobierno argentino debería armar un plan que le guste y que pueda cumplir con una consistencia macro mínima. Pero si le dice bajar no el déficit fiscal, que es una de las condiciones sin discusión del FMI. Sí, tal cual. Eso significa, entre otras cosas, subir las tarifas. Sí. Pasa por un tema político. No sé cómo el gobierno lo va a querer encarar. Digamos, si quiere acordar con el fondo, lo va a tener que hacer sí o sí. No sé qué rol va a jugar la oposición en todo esto. Involucrar a la oposición puede ser un juego político interesante por el lado del gobierno, así que lo veo más por el lado político económico. Económico tenés que ordenar esto. Y además, para involucrar a la oposición, el gobierno tiene que ordenar a la tropa interna también, ¿no? Sí. Porque llamás a Juntos por el Cambio a acordar cuando no sé si tiene acuerdo hacia adentro. Sí. Ahora, Sebastián, vos que estudiás justamente
la percepción del consumidor. ¿Vos crees que la sociedad se va a bancar un acuerdo con el FMI que incluya devaluación o algún tipo de ajuste económico? Como siempre, digamos, si percibís bien lo que puede ser mucho peor, no acordar. Entonces, no es lindo acordar, dar el brazo a torcer por ahí, pero no te queda otra, el otro es peor. Es importante la pedagogía política también. Hay que presentar bien las cosas. Digamos. Si vos no acordás, no tenés los dólares, vas a tener problemas serios el año que viene y es mucho más grave. Entonces, si vos planteás bien las cosas, la gente debe entender. Si hubiera un default, ¿cuál sería la consecuencia económica inmediata para la gente? Bueno, la consecuencia económica inmediata para la gente es problemas serios de tipo de cambio, de evaluación más fuerte, va a tener una evaluación mucho más fuerte, vas a tener mucho menos chances de reactivar la economía, que viene pasando ahora. Se te van a ir pueden aparecer las cuasimonedas, no sé si para tanto, pero si ya tenés un cuasipeso, ¿para qué el cuasimonedas? Claro, si tenés la maquinita todo lo que da. Eso apareció en el 2001 porque no podías imprimir. Te hago la última cortita y de bar. Si te juego un café, ¿hay default o no hay default? Yo creo que no. ¿Vos crees que no? ¿Que van a arreglar? Con el FMI sí. Con el FMI, sí. Sí, Bueno, sí. FMI después viene el Club de París, es automático. Sí, eso yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno. Espero que sí. Prendo la vela para que sí, para que te pase. voy a buscar el café, cualquier cosa. Dale. Sebastián Aguste, de la Universidad de Itela. Gracias. Gracias por tu visita. Vamos a ir a un breve corte y a la vuelta, Antonella, con todas las novedades del turismo. La bronca que hay en el sector no tiene nombre. Último bloque de hoy nos toca y Antonella, estuviste con gente del sector del turismo que están muy enojados, ¿no? Sí, lo recibieron como un baldazo de agua fría, esas fueron las palabras, porque hablamos con uno de los representantes para tener la voz del sector del turismo. Bueno, por eso pudimos conversar con Julián Gurfinkiel, que es el cofundador y el director de Turismo City, y nos contaba de esta situación, cómo la recibieron. Baldazo de agua fría, sobre todo por el tipo de noticia y por la forma en la que se comunica con 4 horas y media de anticipación, después de las 7 de la tarde, cuando ya mucha gente tenía programado, por ejemplo, un envío de ofertas a las 12 de la noche por motivo del Black Friday, así que fue algo totalmente inesperado y obviamente un baldazo de agua fría total. En los últimos 10 años siempre hubo medidas así para tratar de frenar el turismo, desde impuestos, 35%, retenciones de ganancias, devaluaciones, cupos y siempre la gente terminó encontrándole la vuelta para viajar igual. Así que no creo que esto sea un cierre de fronteras, sí es un golpe muy grande, sobre todo a la clase media que lograba quizás pagar unas vacaciones a Brasil o a donde sea, o no hace falta ni siquiera hacer unas vacaciones, un viaje de trabajo, un reencuentro familiar, un viaje de estudios, un tratamiento médico, y gran parte de la gente lo pagaba en cuotas. Hoy en día lo va a poder pagar en cuota financiado, pero de otra manera, o sea, financiándose con el banco, que suele tener las tasas más altas que lo que se conseguía quizás directo comprando en una agencia de viaje. Así que afecta mucho en lo económico a la gente y obviamente al sector, no solo al sector emisivo que va a vender menos, sino el sector receptivo, porque es directamente proporcional. Si salen menos argentinos del país, entran menos turistas a Argentina, y eso es así, es una regla muy simple. Baldazo de agua fría 3 veces dijo, así que imagínate cómo estaba. No, sí, aparte el de ánimos, estaba bastante consternado. Aparte porque hoy estaba el Black Friday que hablamos. Sí, fue un viernes negro, pero no el que esperaba. Viernes negro, pero no el que esté. Bueno, básicamente eso es lo que mencionaba, que a las 6 de la tarde ya estaban programadas las promociones para que la gente aproveche, y además de cara a las vacaciones y al verano para poder aprovechar todos los descuentos. Bueno, algo que igualmente no está en el clip y que sí mencionó es lo bien que está posicionado hoy el turismo interno en Argentina, principalmente que está promovido por el previaje, y habló de esto que conversábamos hace un ratito con ustedes fuera de cámara y también con Sebastián,
de que ahora puede haber un sobreprecios, porque Claro. los hoteles van a empezar a colapsar, se van a empezar a ganarse a tope, porque las personas de clase media ahora para las Ya vacaciones... hoy en la costa atlántica subieron los precios de los alquileres de los apart-hotel, hoteles, cabañas. Hoy, después de la noticia de ayer. Y aparte, otra noticia que no salió de muchos lados, o no sé si se enteraron, es que hoy salió en el boletín oficial una suba del 160% para sacar el pasaporte. Si ayer te salía 1.600 pesos sacarte el pasaporte, hoy te sale 4.000 pesos. Es una suba, la verdad, bastante significante y que se suma a estas medidas restrictivas con respecto para viajar al exterior, y no solamente en este trámite, porque también está el pasaporte express, que lo podés conseguir en 48 o 96 horas. Te sale más caro. Te sale más caro, bueno, va a salir 7.500 pesos hoy si lo querés, lo necesitas de urgencia, 3.500 pesos más. Esto obviamente son todas medidas que van de la mano, siguiendo... Para intentar desalentar los viajes al Desalentando. exterior. Tenemos tweets de gente Tenemos que se expresó. tweets, gente que se expresó y que podemos decir que pisaron un poquito la banquina. Y así fue el vicepresidente del Banco de la Nación, Matías Tombolini, anoche en el medio de toda la emoción mientras River estaba jugando con Racing, estaba mirando el partido. Bueno, River todos sabemos que ganó, él festeja un gol y Fernando Nieto, un usuario de Twitter, le contesta: che, chanta, en vez de gritar, ¿qué pensás de no poder comprar en cuotas pasajes al exterior? ¿Seguís defendiendo a estas lacras? Ah, me olvidaba, te vendiste por un sueldo. Bueno, fue un tuit que buscaba un poco de pelea, pero él, como funcionario, lo que todos espera es que no reaccione. Bueno, Matías sí reaccionó y puso gol en cuotas. Si querías cuotas, ahí tenés 3 veces. Después se disculpó Tombolini. Sí, después siguieron otras líneas de tweets también con un periodista deportivo. Y bueno, finalmente hoy, después de muchas críticas y de muchas repercusiones, más que nada por su investidura como funcionario. Vicepresidente del banco público más importante de la Argentina. No podés... chicanear y jugar, cancherear. Es un funcionario público. Por más que él en un momento defendió de que es una red social, que es Twitter, bueno, no se le puede bajar el precio porque también es una red social que él utiliza para expresarse como funcionario. Claro. Bueno, y lo que dijo en el contexto del partido que le dio a River el campeonato, tuvo un intercambio de tweets donde se mezcló la celebración de un gol con el reclamo de un usuario sobre los viajes al exterior y la compra en cuotas. Dado el revuelo que se armó... Vamos a ver más creo que tenemos más, ¿no? No sé bueno, esto ya pasamos para el otro lado a la viveza criolla, la viveza argentina. Porque como lo decía Julián, que las personas siempre le terminan buscando la vuelta para saltar todas las restricciones que se imponen desde el gobierno, ya en las redes sociales el ingenio argentino se está haciendo notar. Porque, por ejemplo, acá un usuario lo que planteó es que... Dice que él, por ejemplo, dice: comprate, como hice recién, un hotel en Mar del Plata por 14 noches en 12 cuotas sin interés. Al rato lo cancelás y ese voucher que te da Despegar al instante lo aplicás para 2 aéreos a Miami y seguís pagando en cuotas. Esto no dice nada legalmente de que no pueda ser así. Sí. Yo creo que se podría aplicar. Después hay otro que, bueno, eso es un poco más gracioso. Igual esto está en discusión, porque hoy algunos operadores de turismo decían que no podían diferenciar los paquetes al exterior, los paquetes locales, en cuanto al financiamiento. Se va a tener que regular. Hay que ver si se puede comprar en 12 cuotas también a Mar del Plata, por lo menos hasta que las plataformas que te venden esto hagan un cambio, ¿no? En técnico. Y esto ya es un poco más gracioso, pero bueno, es real. Lapicera Vic, 24 cuotas, 450.000 pesos, más de regalo un viaje a Disney por Mercado Libre. ¿Qué te parece? Claro. Es una cierta estafa al Estado, se estaría implementando, pero legalmente no hay nada que dice que esto no se puede aplicar. Por eso también creo que va a tener que haber una cierta regulación en torno a esta nueva medida. Y para cerrar el broche, no faltaron los memes, porque estamos pensando en los diferentes lugares de la costa, esos hoteles, esos departamentos chiquititos. Bueno, ahora van a empezar a subir su presupuesto, ¿sí? A ver, los tenemos.
Bueno, ahí tenemos el comandante que ayer se cumplieron 8 años de que nos dejó, dice, el dueño de un dúplex de las Toninas en marzo. Se va a llenar de plata con los precios. ¿Qué te parece? Van a subir por las nubes. Vi varios de estos, muy ocurrentes. Y me quedé con lo de la lapicera, 450.000 pesos, incluso un viaje a Miami. ¿Le podemos pedir a la producción que nos regale unas lapiceras? No, necesitamos lapiceras Vic. Así que, pero de esas, ¿eh? Bueno, y acá tenemos el último, pero Roberto. El dueño del monoambiente con baño compartido a 34 cuadras del mar en Las Toninas al final de la temporada en verano. Ese tiene más dólares que el Banco Central. Bueno, nos vamos, chicos. Que tengan un lindo fin de semana, ¿eh? Igualmente. Gracias. Ustedes también, gracias por haber estado ahí, que descansen. Y el lunes 22 horas nos reencontramos aquí en el canal de la ciudad con esto que es Hoy Nos Toca. Chao.